Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo día, ¿cierto? Y retomando ya nuestro estudio que veníamos viendo. Empezamos lunes y martes, miércoles, ¿cierto? Y jueves no lo transmitimos, pero hoy día sí. Ya, hoy día seguimos entonces con nuestro estudio número 3 y que está orientado sobre el libro de los Reyes, primera y segunda de Reyes. El título para el estudio de hoy día es El principio del fin y veremos Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 12 al 24, ¿cierto? Estamos viendo en los capítulos anteriores cómo el rey David estaba anciano, ¿cierto? Y las disputas sobre el trono. Vemos que el trono pasa a Salomón y Salomón cumple también dentro de toda su gloria que tuvo, cumple algunos requerimientos o consejos de su padre para perpetuar la dinastía. También vemos como Salomón, ¿cierto?, juzga con sabiduría, vemos su acercamiento hacia Dios y el reino florece en plenitud. Pero más adelante vemos, ¿cierto?, como que también se desvía, su corazón se va desviando. Entonces, por eso ahora leemos el principio del fin, dado, ¿cierto?, que ya vamos a entrar en tema que acaba esta unión ya de los pueblos de Israel y se va a dividir el reino más tarde con la muerte de Salomón y el gobierno de su hijo Jeroboam. Jeroboam, algo así. Me cuesta pronunciarlo un poco. Bueno, entonces, empecemos en el nombre de Jesús. ¿Acaso no nos deprime entonces que una historia tenga un final triste? Claro que sí, ¿cierto? Siempre queremos que las historias tengan los finales felices, pero bueno, esto es una historia que termina con un final triste. Muy pocas son las personas que gozan leyendo los relatos, incluso o deprimentes. Sin embargo, en este estudio hemos llegado al principio del trágico fin del reino de Israel. Aunque es verdad que la historia de esta nación todavía está inconclusa, el gran esquema del plan de Dios sabemos que algún día recuperará su lugar como poder político. Esto será con la ayuda y la voluntad de Dios a través de Jesucristo y que rezará durante el periodo final del milenio. Sin embargo, no ha podido recuperar la gloria que por gracia de Dios alcanzó durante el reinado de David y Salomón. ¿A qué se dio esto? A que Salomón, siendo el hombre más sabio y el más rico del mundo, no supo controlar sus pasiones más recónditas. Su amor a Jehová fue reemplazado por el de muchas mujeres que poseía y su lealtad fue transferida a los dioses ajenos, que aquellas trajeron a Israel. Salomón se olvidó de Dios. Qué triste conclusión para el rey de Israel y qué tremendo precio pagaría todo el reino por ello. Salomón reveló su triste condición al confesar, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Esto lo vemos en Eclesiastés 7:20. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, Eclesiastés 12:8. Entonces vemos en el capítulo 11 de Reyes la necedad del rey. Dice, pero el rey Salomón amó, además de las hijas del faraón, a muchas mujeres extranjeras, y las Moab, y las de Amón, y las de Adom, y las de Sidón, y las de Etea, entre las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no te lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Esta pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, o sea, 1000 mujeres, y desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras ídolos ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, hizo Salomón lo malo delante de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.
Entonces edificó Salomón un lugar alto, quemó ídolos abominables a Moab, en el monte que está en frente de Jerusalén, a Moloc, dios abominable de los hijos de Amón. Así hizo así que hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto el corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto has sabido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te demandaré y romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu de tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó su adversario a Salomón, el Hadad, Adomita, de sangre real, el cual estaba en Edom, porque cuando David estaba en Edom, subió Joab, general del ejército, a enterrar a sus muertos y mató a todos los varones de Edom. Bueno, en el verso 1 al 3 habla sobre sus concubinas. La inauguración del templo para Jehová todavía no pasaba cuando Salomón empezó a alejarse del compromiso hecho con Dios. Esto se debió a las obligaciones contraídas con las mujeres idólatras de su harem. En los pueblos del oriente, ¿cierto? El tamaño del harén, era la indicación de la grandeza de un monarca. Las alianzas políticas a través del matrimonio eran activamente normales. Con ellas se trataba de garantizar la paz a las naciones vecinas. No sabemos si Salomón usó esto como pretexto para tener 700 esposas y 300 concubinas o si fue por su debilidad sexual. Cualquiera que haya sido la razón, cometió un serio pecado contra las leyes dadas por Dios en relación a la poligamia y por no confiar en él para que le diera paz a su vecino, sino Dios condena los matrimonios múltiples y por todas estas cosas que su pueblo se mezcla con paganos. Estas acciones desobedientes llevaron al rey a todo el pueblo a la idolatría. El verso 4 y 8 del 11 le va a hablar sobre sus dioses ajenos. El texto no nos aclara si Salomón adoraba personalmente a los dioses, pero sí se nos dice que construyó lugares altos para que su esposo lo hicieran. Por primera vez aparece aquí la frase que más usa el resto del relato: hizo lo malo delante de Jehová, refiriéndose a Salomón. Esta frase es peligrosa porque se aplica a quienes fueron traidores. Tarot, Milcom, Quemos, Moloch se mencionan entre los dioses abominables. Astoré, más conocida como Venus, era la diosa de la fertilidad y la guerra. Quemos era el dios nacional de los moabitas. Y a veces pedía sacrificios humanos, en especial el hijo primogénito de las familias. Moloch era una deidad amonita que también demandaba sacrificios humanos. Los lugares altos fueron suficiente evidencia de que el corazón de Salomón ya no estaba puesto en Jehová y que la paz de Israel había terminado. Imagínense entonces, cada una de las esposas concubinas tenía a su servicio innumerables profetas y sacerdotes que peleaban a favor del rey para practicar su religión o rito sin importar el precio. Por otro lado, había pleito entre los hijos de ella, quienes exigían lealtad a la nación o a sus tradiciones. Sin duda, aquello debe haber sido un circo de naciones extrañas. Claro, se agrupaban todos los pensamientos y todo al final era una discusión. Entonces, pensemos, son 3 áreas que Satanás ataca a un cristiano: convicción, lealtad y propósito. La primera es que nos sostiene sobre la base de lo inconmovible, ¿cierto? De la verdad. El enemigo sabe que no es necesario destruir esas cualidades, sino simplemente diluirlas, impidiendo así que se cumplamos la voluntad de Dios. Si quieres saber cuál es el éxito de la vida espiritual, leamos Santiago 1, al 1 al 12 y segunda de Juan, y anote, ¿cierto?, las consecuencias del doble ánimo y de lo que se exige a un creyente.
Entonces, los juicios y adversarios de Salomón va a hablarlos del verso 9 al 40. El 9 al 13 va a hablar sobre el reino dividido. Notemos que el verso 9 dice Dios que se le había aparecido 2 veces a Salomón. Esto nos da la idea de que el rey había tenido dos oportunidades de arrepentirse y corregir sus errores. Ahora Jehová se aparece por tercera vez y última para declarar su juicio final. El resultado de su transgresión fue que Dios arrancó el reino de su descendencia. Dios mostró compasión para con Salomón, anunciarle que esto sucedería durante no sucedería durante los años que le quedaban de vida y, y permitiendo que su hijo Roboam reinara sobre una parte de la nación. El pacto incondicional de Dios con David no iba a quebrantar por el amor a ese rey. La dinastía davídica continuaría hasta la venida del Mesías. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre, habla el 11:39. Adab y Razón. Adab era un edomita de sangre real y fue el único varón que sobrevivió del ataque de David cuando Joab dio muerte a los 18.000 edomitas en un periodo de 6 meses, según Samuel 8:13. Cuando David y Joab murieron, Hadad, quien había vivido ya muchos años en Egipto, prometió por Faraón el regreso para vengarse y reclamar su trono. Este adversario fue continuo dolor de cabeza para Salomón, así como Rezón. Rezón, hijo de Eliada, era un viejo enemigo de David, según Samuel 8:3. Había logrado fundar una dinastía en el norte de Israel y luego llegaría a ser el estado asirio más poderoso durante los siglos noveno y octavo antes de Cristo. Jeroboam de Efraín, nos habla el 26-28. Ahora la atención del autor se dirige a Jeroboam, quien eventualmente dividió el reino de Israel y llegó a gobernar las 10 tribus del norte. Jeroboam estuvo encargado de algunas construcciones de Jerusalén. 20 años después del inicio del reino de Salomón, fue un hombre de rango. O sea que tenía propiedad y era muy ilustroso. Por aquello Salomón confió mucho de sus proyectos. El profeta de Ahías Silonita. No se nos relata la razón de la naturaleza de la insubordinación de Jeroboam contra Salomón, pero es muy posible que la profecía de Ahías Silonita haya motivado al rey a actuar contra él. Algo muy interesante de este relato es que aparece que Dios fue la fuente de la rebeldía de Jeroboam. No obstante, tenemos que recordar que cuando una persona actúa, en su corazón ya debe haber germinado la semilla que lo movía a actuar. Sin duda, para Jeroboam la tentación fue muy grande, puesto que se le estaba ofreciendo el reino más poderoso y rico de aquellos tiempos. El profeta aquí le promete 10 tribus y no 11, porque la tribu sacerdotal de Leví no poseía tierras. Promesas de la bendición o maldición, nos habla el 38-39. Algo muy curioso sucede aquí. Dios le ofrece también la oportunidad de recibir bendiciones, tal como lo hizo Salomón. La condición que se le da también la misma. Podríamos preguntar por qué. ¿Acaso no quería reinar no debía reinar el hijo legal de Salomón conforme a las tradiciones orientales? Aquí vemos un ejemplo claro del control total que ejerce Dios en el gobierno humano. Él está por encima de las tradiciones y los planes que pueda tener el hombre. Actúa de acuerdo a su justicia y Salomón debía ser castigado. Sin duda alguna, Dios ofreció bendición a Jeroboam porque quería dar la oportunidad a las 10 tribus para que se mantuvieran libres de pecado y en obediencia completa a Jehová. La ira de Salomón va a hablar el verso 40. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Por qué? Tal vez porque sabía que iba a hacerle competencia a su hijo Roboam cuando él falleciera. ¿Acaso no sucedió algo similar con el rey Saúl cuando supo que David sería el siguiente rey?
El hecho es que intentara matar a su competidor no nos aclara qué tan lejos estaba ya de la voluntad de Dios. ¿Acaso olvidó el rey más sabio del mundo que Dios pone y nadie lo puede quitar o cambiar? Parece que se le había olvidado. El 41 al 43 nos va a hablar, ¿cierto?, de la muerte de Salomón. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días de Salomón que reinó en Jerusalén fueron, sobre todo Jerusalén, fue 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Entonces, después de un largo reinado de 40 años, del año 970 al 981, antes de Cristo, Salomón sale de la escena y pasa a los libros de la historia. Evidentemente murió de una muerte natural, aunque inició su reinado en gloria y obediencia y humildad, terminó siendo desobediente y orgulloso y dejando un reino moralmente destruido. Ejemplo que imitaría la mayoría de los reyes siguientes que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Pensemos, ¿cuántas oportunidades piensa usted que debe darnos Dios para obedecerlo? Hay unas lecciones más difíciles de aprender como los cristianos es que a pesar de que estamos libres de la condenación eterna del pecado, se requiere un tremendo esfuerzo y valor para abandonar nuestras debilidades carnales. Para ello, Dios nos pide que usemos el poder que ha puesto a nuestra disposición. Para esto, leer Romanos capítulo 8 y ahí podemos coger un versículo central y meditar acerca de la solución que Dios da para ser libre. En conclusión, es que toda cosa debemos evitar el peligro y las terribles consecuencias. El capítulo 12, del 1 al 24, nos va a hablar de la división de Israel. La gloria del reino de Israel llega al momento crucial, creando una grave crisis socioeconómica. Por supuesto que el costo de esa gloria se reflejó en los altísimos impuestos que cada ciudadano tenía que pagar para sostener al rey. Esto se revela en el hecho que Salomón recibió un salario anual de 25 toneladas de oro, que hoy equivale a unos 380 millones de dólares. Asimismo, el tamaño y la exigencia del harén que requería gastos inmersos era el cáncer moral que carcomía el corazón de la sociedad israelita. Este punto de vista humano desde el punto de vista humano, la carga financiera llegó a ser insoportable y la mayoría de las tribus no aguantaba el abuso. Desde el punto de vista divino, la apostasía llegó también a ser intolerable y la quiebra económica espiritual era inevitable. El pueblo clama, habla del 1 al 5. Roboam fue a Siquem para todo Israel, había venido a Siquem para hacerlo rey, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el que estaba en Egipto, en donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle y vino Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que es puesto sobre nosotros, y te serviremos. Y él le dijo, idos, de aquí a 3 días volver a mí, y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos hablaron diciendo, si tú fueses hoy siervo de este pueblo y los sirvieses, respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y estaban delante de él. Él le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyelos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es el más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó pesado yugo,
mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Entonces, inmediatamente después de la muerte de Salomón, Roboam fue reconocido como sucesor del trono, pero el pueblo se mostraba receloso de que no aliviara la tremenda carga impositiva aparentemente por Salomón. Había tratado a las tribus del norte más duramente que a la Judá y sus políticas administrativas. Es más, el norte siempre se mantuvo en una actitud semi-independiente durante el reinado de David y Salomón. Ahora Roboam deseaba ser aceptado por ellos y por eso viajó a Siquem. Es interesante que se mencione Jeroboam otra vez cuando lo enviaron a llamar. Es posible que hubiera comentado la profecía de Ahías en cierto grupo de líderes que empezaban a poner en marcha el plan secreto entre ellos. Pero dijeron a Roboam, pero dieron la oportunidad a Roboam, cierta oportunidad de revelar qué tipo de rey sería, al confiarle que su padre había grabado el yugo del pueblo. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y te serviremos. Roboam se le dio una última oportunidad. Los consejeros, lo que habla el 6 y el 11. No era bueno que un poderoso monarca se lo obligara ante cualquier demanda del pueblo sin pensarlo primero. Por tanto, pidió 3 días para buscar consejo. Primero acudió a los asesores de su padre, quien habiendo servido a Salomón y conocido en detalle los problemas externos, le dieron el mejor consejo posible. Si tú fueras hoy siervo de este pueblo, respondiéndole buenas palabras, ellos te servirán. Algo curioso sucede en el verso 8, que nos aclara que el tipo de razón poseía Roboam, pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado. Esta frase da la idea de que desechó el primer consejo y buscó a los jóvenes. Tal vez quería vengarse de la soberbia de las tribus del norte al exigir respuesta a su demanda. ¿Acaso un rey se humilla ante sus vasallos? En fin, pidió consejo a otros líderes inexpertos en la política joven que se habían criado con él. Esto nos da la idea de que la tremenda influencia que hay entre compañeros. Es posible que, al igual que a ellos, Robán se hubiese engreído con la idea del poder absoluto que Salomón había ejercido durante el reinado y se sintiera con el derecho de exigir lo mismo. Por ello decidió incrementar la carga del yugo. Ahora, el error que comete en el verso 11-15 dice: 3 días después, Robán dio su respuesta. Tuvo suficiente tiempo para pensarlo, pero su corazón no había lugar para la bondad, paciencia o amor y comprensión. Había la necesidad hacia las necesidades de su pueblo. ¿Acaso el rey no es elegido para ser servido? Inclusive el lenguaje que usó fue agresivo y ofensivo, ya que habló con insolencia y crueldad. Roboán nunca pidió consejo a Jehová, porque no estaba en él hacerlo. El Dios de David y Salomón nunca fue el Dios de Roboam, y por lo consiguiente dejó de ser del Dios de Israel. Ahora, del 16 al 19, va a hablarlo el triste episodio de la división de las tribus. Cuando todo el pueblo vio que el rey no había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa. David entonces Israel se fue a sus tiendas, pero el reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Israel, Roboam envió a Doram, el que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subir a un carro para ir a Jerusalén. Cuando todo el pueblo vio de que el rey no había oído, se dieron cuenta de que no tenía corazón blando, ni un oído atento a los clamores del pueblo. En concreto, no tenía disposición para servir, sino para ser servido. Así que fue donde las 10 tribus perdieron la paciencia.
ya que desde los días de David habían habido una especie de favoritismo hacia Judá en perjuicio de las 10 tribus del norte. Esto lo habla 2 Samuel 19, 9, 15. Una denuncia de tal acción en 2 Samuel 19, 40. Ahora se repetía la expresión de 2 Samuel 20. No tenemos nosotros parte en David ni heredad en el hijo de Isaí. Los del norte terminaron con la exclamación: provee ahora en tu casa, David. O sea, encárgate de tus provisiones porque nosotros no te serviremos. Cuando Roboam mandó a Adoram, que estaba sobre las tribus, lo apedrearon y el rey optó por huir hacia Jerusalén. Es aquí donde empieza la triste ruptura del reino. Por fin se cumplieron los sueños acariciados en secreto por Jeroboam. Este pueblo de Israel, las 10 tribus del norte, lo invitaron a reinar sobre ellas. Él era de Efraín, una tribu muy orgullosa de que Abraham hubiese construido su primer altar en el territorio y porque Josué también perteneció a esa tribu. Una de sus quejas era que se había asignado un territorio muy pequeño, Josué 17:14. Ahora un hijo de esa tribu gozaba el favor y privilegios del rey. Roboam hizo el intento de recuperar lo perdido, reclutando 180.000 hombres para hacerle guerra contra sus hermanos. El profeta Semaías le dio un mensaje de Dios y le advirtió que no hiciera, porque Dios había permitido la ruptura de Israel. A fin, Roboam se dignó a obedecer la palabra de Dios, cristalizando así el juicio de Dios sobre Israel. Bueno, entonces ahí teníamos el estudio de hoy en día y pudimos ver algunos aspectos históricos, ¿cierto?, de la división del reino de Israel. Muchas veces nosotros no comprendemos mucho cuando en la Biblia, ¿cierto?, habla sobre la casa de Judá y la casa de Israel. Bueno, leyendo aquí el libro de Reyes, también Samuel, también el libro de Jueces, perdón, el libro de Primera de Samuel y de Reyes, ¿cierto? Y Crónicas, podemos saber y ver esta historia del pueblo de Israel tal como sucedió y cómo se dividió el reino y de lo que hoy se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel, que más adelante ya lo empezaremos a ver cuando empiezan los dos reinados diferentes, pero cierto, los corazones del hombre siempre se han torcido, no han sido la voluntad de Dios y lejos de Dios nada son. Así que bendiciones, muchas gracias, esperando que cada uno tenga un buen fin de semana y que la paz de Dios les guíe.